Todo comenzó con un coche cubierto de rocío. Apareció en un aparcamiento vacío y nunca se fue. Durante 3 días seguidos, el sedán plateado permaneció inmóvil, oculto bajo las agujas de pino caídas y el silencio de la montaña. Las matrículas de Washington no habían cambiado. Nadie vino a buscarlo. Nadie llamó. Fue entonces cuando el encargado del lugar, inquieto, dio el aviso. Era septiembre de 2002. El Bosque Nacional de Kootenay estaba despertando a la temporada de frío. Entre millones de acres de naturaleza salvaje, donde los senderos desaparecen entre montañas y valles, un hombre había desaparecido sin dejar rastro. Su nombre era Joshua Clayton. Tenía 34 años. Había llegado allí con un propósito, pero lo que ocurrió después se convertiría en uno de los misterios más inquietantes de Montana. Joshua Clayton no era un turista común. Vivía solo en las afueras de Seattle, en un pequeño estudio lleno de libros antiguos, mapas arrugados y máquinas de escribir. A los 34 años, había dedicado gran parte de su vida a explorar los rincones olvidados del noroeste del Pacífico. Mientras otros buscaban ciudades iluminadas, él seguía el eco de los lugares en ruinas. Su proyecto más reciente era un libro sobre casetas abandonadas de guardabosques, refugios perdidos en lo profundo de los bosques que, con el tiempo, habían sido devorados por la maleza y el silencio. Joshua era conocido por su carácter tranquilo y reservado. Sus amigos decían que no necesitaba compañía para sentirse completo. Bastaban el viento, un cuaderno y una linterna. Solía desaparecer durante días, internándose en senderos solitarios con un cuaderno en la mochila y una cámara fotográfica colgada al cuello. Siempre volvía con historias que parecían salidas de otra época, hasta que aquella vez no regresó. A principios de septiembre, le anunció a su editor que tomaría 10 días de descanso para recorrer una zona poco transitada del norte de Montana, en el límite con Canadá. Su destino era el Bosque Nacional de Kootenay, un territorio salvaje de más de 2 millones de acres, un laberinto de montañas cubiertas de pinos, ríos helados y senderos que pocos se atrevían a recorrer sin guía. Allí, los caminos no estaban señalizados y algunos tramos no habían sido renovados en décadas. Era el lugar perfecto para alguien que buscaba desaparecer, aunque él nunca tuvo esa intención. Según su plan, Joshua seguiría la ruta del sendero Granite Lake, una travesía que atravesaba terrenos rocosos y espesos bosques. Su objetivo era localizar restos de antiguas cabañas utilizadas por patrullas forestales hace más de medio siglo. Quería documentar cómo la naturaleza reclamaba aquello que los humanos habían dejado atrás: paredes cubiertas de hoarding cedar, musgo, techos hundidos, clavos oxidados. Le fascinaba la forma en que el bosque borraba toda huella de civilización, como si quisiera tragarse el pasado. La última vez que alguien lo vio fue en una gasolinera, comprando una linterna, una cantimplora nueva y un mapa topográfico. Sonreía, parecía tranquilo. Luego, su rastro se desvaneció, como si nunca hubiera existido, ni una llamada, ni una huella. Solo el coche plateado, esperándolo en un aparcamiento silencioso. Los guardabosques sabían que esa región no perdonaba errores. La temperatura descendía brutalmente por la noche, y una niebla densa cubría los senderos al amanecer. No era extraño que incluso montañistas experimentados se desorientaran allí. Pero lo inquietante no fue solo su desaparición, sino lo que aparecería muchos años después, cuando la naturaleza ya parecía haberlo olvidado. La alerta se activó al tercer día, cuando el sedán plateado seguía exactamente en el mismo lugar, cubierto por una fina capa de rocío que parecía no haberse movido jamás. El silencio alrededor del aparcamiento se volvió inquietante, como si incluso el bosque supiera que algo no andaba bien. Cuando los guardabosques revisaron el vehículo, encontraron en el asiento trasero un mapa desplegado, una mochila medio vacía y una libreta abierta con solo una frase escrita: Granite Lake, día 1. Nada más. Ni señales de lucha, ni pistas obvias. Solo una quietud que helaba la sangre. La búsqueda comenzó esa misma tarde.
5 agentes forestales recorrieron el sendero Granite Lake, avanzando con linternas y bengalas de humo mientras la niebla comenzaba a caer sobre los pinos. El aire tenía un olor denso, húmedo, como si la montaña guardara respiraciones contenidas. El primer tramo no presentó dificultades. Un camino de tierra firme, cubierto por agujas de pino y ramas secas. Pero a medida que avanzaban, el terreno se volvía más hostil. Raíces retorcidas, rocas sueltas, vegetación que parecía cerrar el paso detrás de ellos. Al caer la noche, un helicóptero de búsqueda sobrevoló la zona con reflectores potentes. Desde arriba, el bosque se extendía como un océano oscuro sin final. No había señales de fogatas, ni tiendas de campaña, ni ropa brillante que delatara presencia humana. Era como si Joshua nunca hubiera puesto un pie allí. Durante los días siguientes, más de 30 voluntarios y varias unidades especializadas en rescate se unieron al operativo. Se colocaron cuerdas de señalización. Perros rastreadores siguieron olores débiles que desaparecían abruptamente a unos 4 kilómetros del aparcamiento. Las huellas en el suelo eran escasas y dispersas, como si el propio terreno hubiera borrado cada paso. Lo más perturbador fue que, a cierta altura del sendero, los animales de búsqueda comenzaron a mostrarse inquietos, gruñían, temblaban, se negaban a también avanzar. Algunos retrocedían con el rabo entre las piernas, como si algo invisible les estuviera observando desde entre los árboles. El sexto día, un equipo encontró una linterna colgando de una rama, como si alguien la hubiera dejado allí deliberadamente. Todavía funcionaba. Estaba limpia, seca, sin huellas dactilares visibles. La escena desconcertó a todos. La linterna no estaba oxidada, a pesar de las lluvias nocturnas. Parecía casi recién colocada. A pocos metros, un trozo de tela gris se enredaba entre espinas, idéntico al material de la chaqueta que llevaba Joshua cuando partió. Las autoridades ampliaron el perímetro a más de 20 kilómetros, cubriendo zonas de difícil acceso. Drones térmicos sobrevolaron áreas pantanosas, mientras buzos inspeccionaban lagunas cercanas en busca de rastros. No apareció nada, ni un rastro de sangre, ni un zapato, ni siquiera una huella clara. Era como si la montaña lo hubiera engullido sin dejar restos. Con el paso de las semanas, la búsqueda perdió fuerza. Las lluvias de finales de septiembre complicaron el trabajo y varios voluntarios tuvieron que abandonar por hipotermia. La niebla se hizo más espesa. Los senderos se desdibujaron bajo capas de hojas podridas y los guardabosques comenzaron a hablar en voz baja sobre la curva negra, un tramo del bosque donde las brújulas dejaban de marcar norte durante unos segundos. Ningún equipo encontró nada allí, pero ninguno quiso quedarse a dormir tampoco. A los 28 días, el caso fue oficialmente suspendido. El coche fue remolcado. Los mapas guardados. Los equipos regresaron a sus hogares con la sensación de haber caminado en círculos alrededor de un secreto que no se dejaba alcanzar. Joshua Clayton se convirtió en otro nombre en la larga lista de desaparecidos en las tierras salvajes de Montana. Pero el bosque no había terminado con él. Solo estaba esperando. 17 años después, el bosque decidió hablar. Fue una mañana helada de octubre cuando 2 guardabosques patrullaban una zona remota, a casi 12 kilómetros de la ruta original de búsqueda. Era un área tan inaccesible que ningún equipo de rescate había llegado allí en 2002. Los árboles crecían enredados entre sí como costillas de una bestia dormida, y la niebla se deslizaba lenta, espesa, pegajosa. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de musgo que amortiguaba cada paso, haciendo que todo sonara demasiado silencioso, demasiado muerto. Uno de los agentes fue el primero en verlo. Entre troncos caídos, semioculta por ramas secas, aparecía una estructura de madera ennegrecida por la humedad, una cabaña, sin ventanas visibles, sin rótulos, como si no hubiera sido construida, sino brotada de la tierra misma. Las tablas estaban cubiertas de líquenes, y el techo hundido parecía respirar con el viento helado. Nadie recordaba la existencia de una construcción en esa parte del bosque. No estaba en los mapas. No aparecía en los registros.
La puerta cedió con un chirrido largo y húmedo, como un grito contenido durante demasiado tiempo. Dentro, la oscuridad parecía tener peso. El aire olía a tierra podrida, metal oxidado y algo más, algo que heló la sangre de ambos agentes, un hedor dulce y denso que solo puede venir de la descomposición. Con las linternas temblando entre manos enguantadas, comenzaron a explorar el interior. Sobre una mesa podrida descansaban varios frascos de vidrio alineados perfectamente. Ninguno tenía etiquetas, pero todos contenían lo mismo: algo suspendido en un líquido amarillento. Al principio pensaron que se trataba de órganos animales conservados, pero no, las formas eran humanas, demasiado humanas: corazones, pulmones, fragmentos de tejido reconocible incluso tras el paso del tiempo. El descubrimiento no terminó allí. En un rincón, bajo una manta raída, encontraron una caja metálica oxidada. Dentro había una libreta destrozada, hojas empapadas, pero aún legibles en algunos tramos. En la portada, un nombre: Joshua Clayton. Las primeras páginas parecían notas de campo, fechas, coordenadas, descripciones de senderos y observaciones sobre viejas casetas forestales. Luego, las frases se volvían incoherentes. Garabatos, símbolos, palabras repetidas hasta el delirio. No estoy solo, no me deja salir, escucha cuando cae la noche. Cerca de la chimenea, hallaron ropa vieja, una linterna oxidada, restos de comida petrificada, y lo más perturbador, una fotografía pegada a la pared con un clavo torcido. La imagen, en blanco y negro, mostraba la misma cabaña, pero con una figura de pie frente a la puerta, alta, delgada, la cara borrosa. No coincidía con ningún retrato conocido de Joshua. El laboratorio forense confirmó que el ADN encontrado en algunos de los frascos correspondía a al menos 3 personas distintas desaparecidas en la región entre 1998 y 2006. Algunos órganos conservados coincidían con expedientes de casos fríos que nunca habían sido resueltos. Entre ellos, uno pertenecía a Joshua Clayton. La noticia estalló como una tormenta. Equipos especiales cerraron la zona y comenzaron excavaciones minuciosas. Bajo el suelo de la cabaña encontraron un túnel estrecho cavado a mano, descendiendo varios metros hacia la roca. En su interior, había clavos oxidados clavados en la pared, como si alguien o algo hubiera bajado muchas veces. No había restos óseos completos. Solo fragmentos dispersos, marcas de uñas en la tierra y trozos de tela empapados en humedad. Lo más escalofriante fue la última anotación en la libreta. La tinta estaba corrida, pero aún podía leerse: no soy el primero, no seré el último. Los expertos no lograron determinar cuánto tiempo había estado habitada esa cabaña. Algunos indicios sugerían presencia humana muchos años después de la desaparición de Joshua. Otros, sin embargo, indicaban que la estructura podría haber estado allí incluso antes de su llegada. No existían registros de construcción ni rutas oficiales que conectaran ese punto con senderos marcados. Los guardabosques que participaron en el hallazgo afirmaron que, al salir del lugar, sintieron algo siguiéndolos entre la niebla. No vieron nada, no escucharon pasos, pero todos describieron la misma sensación: una presencia helada, como si el bosque no aprobara que hubieran abierto una puerta que debía permanecer cerrada. Joshua había desaparecido sin dejar rastro en 2002. 17 años después, su nombre volvió del silencio, acompañado de algo mucho más oscuro. La cabaña fue acordonada en cuestión de horas. Nadie volvió a pisar esa tierra sin traje protector. La escena era demasiado perturbadora, incluso para los agentes más experimentados. El olor, el silencio espeso, los frascos, todo parecía sacado de un lugar donde el tiempo no seguía las mismas reglas que afuera. Un equipo forense del estado llegó al amanecer y comenzó a documentar cada rincón. Lo que encontraron solo profundizó el enigma. Las muestras biológicas revelaron algo inquietante. Algunos órganos se habían conservado de forma anormalmente intacta, como si hubieran sido colocados hacía pocos años, no décadas. No había rastro de productos químicos modernos,
Solo una solución viscosa que ningún laboratorio pudo identificar de inmediato. La sustancia parecía orgánica y desconocida. Los análisis del túnel subterráneo mostraron capas de sedimentos removidas en distintos periodos, lo que indicaba que alguien había estado entrando y saliendo del lugar durante varios años. Sin embargo, no había huellas recientes ni señales claras de actividad humana, como si el ocupante hubiera desaparecido tan silenciosamente como llegó. La libreta de Joshua fue enviada a expertos en caligrafía y psiquiatría forense. El cambio de tono en sus escritos era evidente. Al principio, descripciones precisas, metodológicas, luego frases cortas, confusas, a veces escritas con tanta presión que el papel se rompía. En los márgenes, símbolos geométricos repetidos, casi obsesivos, y una frase escrita decenas de veces. No es un lugar vacío. La hipótesis inicial apuntó a un posible asesino en serie que habría utilizado la cabaña como escondite. Sin embargo, los plazos no encajaban. Si Joshua fue una víctima, ¿quién habitó el lugar después? ¿Y por qué no hubo huellas recientes? Los investigadores barajaron teorías escalofriantes. Una red de desapariciones interconectadas, un ocupante desconocido que se movía por los bosques como una sombra, o incluso, algo que nunca abandonó la cabaña. Vecinos de pequeñas comunidades cercanas comenzaron a hablar. Algunos mencionaron historias antiguas, figuras sin rostro, vistas entre los pinos, luces extrañas en noches sin luna, susurros que se escuchaban desde la ladera norte. Los guardabosques veteranos admitieron que esa región tenía una reputación siniestra desde antes de 1950. Se decía que había rutas muertas, caminos que no aparecían en ningún mapa oficial y que conducían a lugares donde las brújulas dejaban de funcionar. Los agentes también revisaron expedientes de personas desaparecidas en las últimas décadas. Lo que encontraron fue inquietante. Varios casos no resueltos compartían un patrón. Todos habían ocurrido en un radio de 25 kilómetros alrededor de Granite Lake. Varios de esos individuos nunca fueron encontrados, ni vivos ni muertos. Algunos habían desaparecido en cuestión de horas, sin dejar ni una prenda atrás. Mientras tanto, los análisis de ADN confirmaron la identidad de Joshua y de otras 2 víctimas. Pero al menos una muestra no coincidía con ningún registro existente, ni en bases criminales ni en archivos médicos. Era como si perteneciera a alguien que oficialmente nunca había existido. El caso atrajo la atención de periodistas y curiosos, pero la zona fue rápidamente cerrada al público. Lo que ocurrió dentro de esa estructura no era simplemente un crimen, era algo más antiguo, más profundo. Un agente, bajo anonimato, declaró a un medio local: "No es solo lo que encontramos, es lo que sentimos ahí dentro, como si el bosque nos estuviera observando". Los días siguientes se llenaron de hipótesis. Algunos investigadores sugerían la existencia de un ermitaño violento que habría permanecido oculto durante años. Otros hablaban de cultos olvidados en las montañas, de prácticas rituales, y, aunque pocos lo admitieron públicamente, hubo quienes creyeron que lo que vivía en esa cabaña no era humano. Las autoridades jamás revelaron todos los detalles de los análisis. Muchos documentos fueron clasificados. Pero entre los guardabosques, una frase comenzó a repetirse en voz baja, con una mezcla de miedo y respeto. La cabaña no fue encontrada. Ella nos dejó encontrarla. La investigación se apagó lentamente. No porque se resolviera, sino porque se volvió demasiado oscura para mantenerse abierta al público. Documentos fueron sellados, informes reescritos, coordenadas borradas de mapas oficiales. La cabaña fue desmontada a medias, pero nunca completamente destruida. Los equipos que intentaron quemarla hablaron de un fuego que se negaba a avanzar, como si la madera no obedeciera a las leyes normales. Finalmente el lugar fue cercado y abandonado, tragado de nuevo por la maleza y el silencio. El nombre de Joshua Clayton quedó grabado en una lista más, una de esas historias que parecen no tener final. Su familia jamás recibió un cuerpo. Lo único que obtuvieron fue una linterna oxidada, un cuaderno empapado y una advertencia: no vuelva allí. En los meses siguientes, varios guardabosques renunciaron sin dar explicaciones. Uno de ellos desapareció una noche de invierno.
Su camión fue hallado en la misma carretera que conducía a Granite Lake, sin huellas, sin nota, sin despedida. Fue como si la montaña hubiera reclamado otra voz que sabía demasiado. Los rumores no cesaron. Campistas contaron haber visto luces parpadeando entre los árboles, justo donde antes se alzaba la cabaña. Otros afirmaron escuchar golpes metálicos bajo tierra, como si algo siguiera allí abajo, esperando. Incluso los lugareños más escépticos comenzaron a evitar la zona cuando caía la niebla. A día de hoy, ningún mapa oficial señala el claro dónde se erguía aquella estructura maldita. Pero los que conocen la historia saben que aún está allí, escondida bajo capas de hojas y tierra húmeda. Y a veces, cuando el viento sopla desde el norte, se dice que el bosque exhala un olor dulce y podrido, el mismo que impregnaba el interior de la cabaña. Joshua desapareció en 2002. 17 años después, la verdad salió a la superficie, pero no trajo respuestas, solo dejó una advertencia muda. Algunas puertas no deberían abrirse. Algunos lugares no quieren ser encontrados. Y hay secretos que prefieren seguir respirando en la oscuridad. ¿Qué crees que pasó realmente en esa cabaña? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte.